Nombre: Dani Urtubia. Vocación: profesor, educación. Ocupación: coordinador pedagógico técnico profesional. Lugar de trabajo: el Centro Educativo Salesianos Alameda. ¿Podría contarnos algún hecho que haya marcado tu decisión vocacional? Bueno, primero quiero contarles quién soy y de dónde vengo, porque la manera de entender mi vocación tiene que ver con la construcción de mi vida. Contarles que soy santiaguino, estudié en una escuela pública con número, en la 414 Sor Teresa de los Andes, que queda ahí por San Pablo con Teniente Cruz. Después mis papás hicieron un esfuerzo y me llevaron a un liceo aquí en Estación Central que se llama Liceo Ruiz Tagle. Y luego me vine con mi mejor amigo a estudiar a la Gratitud Nacional. En esa época se daba prueba, entonces no todo el mundo quedaba. Mi mejor amigo no quedó y quedé yo en esta escuela. Y cursé hasta quinto año medio, ¿no es cierto?, en la especialidad de electromecánica. Después estudié en la Universidad Cardenal Silva Enríquez, en su época se llamaba Universidad Católica Blas Cañas, que después cambió de nombre, y estudié dos carreras, pedagogía en religión primero y después me cambié a estudiar pedagogía en historia, geografía y ciencias sociales. Desde niño participé en distintas organizaciones sociales, entre ellas los Scouts. Después participé activamente en una capilla que se llamaba Tierra Nueva, desde que no había nada en el lugar donde se construyó la capilla hasta que después se construyó una capilla bien hermosa, producto del trabajo de toda la comunidad. En esa época fui asesor de pastoral juvenil, antes de eso ACN. Trabajé en primeras comuniones, en confirmación, participé también en el consejo de mi capilla, luego me tocó participar en el consejo parroquial, fui representante también de la pastoral juvenil de la zona norte, trabajando, ¿no es cierto?, por la pastoral de la zona norponiente de Santiago, ¿ya? Ahí también descubrí que podía trabajar con personas, ¿ya? Fue un descubrimiento que tuve poco a poco. En el colegio también participé en actividades pastorales, participé en el movimiento juvenil salesiano, en una comunidad, no fue tan profundo porque mi participación más bien estaba en mi parroquia, en mi capilla. Me tocó ir a las colonias Villa Feliz, por lo tanto soy un agradecido de haber participado en todas estas actividades que me fueron construyendo y fueron desarrollando mi vocación, quizás sin darme cuenta. Yo solo sabía antes de llegar a la universidad que me gustaba la historia, ¿ya?, a pesar de haber estudiado en un colegio técnico. Antes de llegar al colegio, durante 8 años trabajé en una ONG como el encargado de proyecto, una ONG que se dedicaba a trabajar con los niños drogodependientes en las comunas de Quinta Normal y de Lo Prado. Hicimos muchas actividades cuando nadie todavía se preocupaba del tema de la droga. Esa ONG trabajaban psicólogos, asistentes sociales, orientadores, y obviamente a mí me tocaba una parte más administrativa. Sin embargo, aprendí mucho de esa experiencia de trabajar con los más desvalidos, las personas menos atendidas en esa época en la sociedad. ¿Cómo llegas a trabajar a Salesianos Alameda? Llegué porque vine a buscar un título profesional, un título técnico. Porque yo cuando salí del colegio hice mi práctica, pero nunca saqué el título porque después me fui a la universidad, saqué la pedagogía y cuando vine a buscar el título técnico me encontré con mi profesor jefe, que en esa época era el director de estudios de esta escuela, que me preguntó que por qué venía a sacar el título. Y yo le comenté que venía a buscarlo porque se estaba haciendo una modificación curricular y que yo quería hacer
una investigación o quería entrar a la educación a través de un ramo nuevo en esa época instalado en el año 98 que se llama Educación Tecnológica. Bueno, cuento corto, él me comenta que ellos están buscando un profesor y que a lo mejor yo puedo dar con el perfil. De eso han pasado ya 22 años, ¿ya? 22 años que estoy en esta casa. ¿Cómo manejaste el retornar a esta casa ahora como profesor? Lo primero, decir que me encontré con mis profesores. Eso fue impactante porque además dentro de la tarea que me dieron era que tenía que organizar y gestionar un proyecto con los profesores a los cuales me habían hecho clase. Eso fue un gran desafío. Y quizás aquí en la escuela recién por primera vez vine a cristalizar esta vocación de enseñar, esta vocación de querer trabajar con otros, ¿ya? La vocación tiene que ver particularmente con eso, con el querer trabajar con otros. En el camino fui entendiendo que el Señor, yo soy mariano, el Señor a través de la Virgen probablemente fueron abriéndome espacios, colocándome en situaciones donde probablemente yo no podía decir que no. La llegada a esta escuela no tiene otra explicación, porque yo en algún momento dije no voy a volver nunca más a Salesiano Alameda. No porque no me gustara Salesiano Alameda, creo que fueron los mejores momentos de mi vida haber estudiado en esta escuela, las semanas salesianas, las actividades del eje, el estilo de los profesores. Todo eso a mí me marcó, los profesores comprometidos con los derechos humanos en una época muy difícil. Todas esas cosas a uno lo marcaron como docente. Yo no quería volver a la escuela, no porque no quisiera, sino que porque yo creía que tenía que trabajar en otros lugares donde existiese aún más pobreza, ¿ya? Que podía hacer un aporte. Sin embargo, el Señor me trajo acá. Durante todos estos años he desempeñado distintas labores. Creo que mi vocación la reafirmé en la medida que fui creciendo junto a mis estudiantes, gracias también al crecimiento y a la donación de mis colegas, y hace que en este momento tenga un cargo de responsabilidad. ¿Qué significado le das al rol que cumples en el colegio? Un cargo de responsabilidad y de servicio, porque aunque no lo crean, en este cargo, a pesar de ser un cargo de jefatura, es para servir a los estudiantes, pero también servir a los profesores, ponerse, ¿no es cierto?, a disposición del trabajo de todos, para que todos tengamos lo mejor. A mí me toca el área técnico-profesional, lo mejor para el área técnico-profesional. ¿Qué mensaje le dejarías a los jóvenes en este tiempo y para su futuro en el aspecto vocacional? Bueno, son tiempos difíciles. Yo cuando tomé la decisión de ser docente, todavía en cierta medida uno aspiraba a que iba a trabajar en una escuela. En la época que yo salí se indicaba que uno era antiguo en una organización cuando llevaba 10 años, ¿ya? Pero en la medida que ha ido pasando el tiempo, la verdad las cosas es que eso se ha ido modificando. No hay certezas. El tener un título universitario, el tener un título de la secundaria, técnico profesional, el tener un título, un doctorado, un magíster, no genera certeza de trabajo. Yo lo único que les puedo decir es que hay una cosa que el ser humano tiene que hacer siempre, que es aprender, disponerse a conocer nuevas cosas, disponerse a ser polifuncional, porque la sociedad te exige entender de muchas situaciones, y obviamente los animo porque en este tiempo de incertidumbre
¿ya? Y probablemente después, cuando volvamos a la realidad, esas incertidumbres van a ser más radicales. Es tener la esperanza, así como lo dice el rector, y lo hemos visto, ¿no es cierto?, durante toda esta época de pandemia, durante este año, es tener la esperanza de que vendrá un tiempo donde estemos mucho mejor, donde ustedes puedan, ¿no es cierto?, concretizar y cristalizar sus vocaciones. La vocación no es algo estático, es algo que uno va descubriendo. Yo les puedo decir, después de ser profesor, también soy papá, soy esposo, y eso es parte de mi vocación, ¿ya? Soy amigo, soy hijo, y es parte de la vocación que uno tiene que ir desarrollando. Lo importante es que cada uno vaya, como dice, ¿no es cierto?, en el amor, vaya regando esa vocación para que esa se vaya profundizando. Los invito en esa vocación siempre a ser los mejores, o a tratar de hacerlo lo mejor posible, de tal manera que el otro siempre esté agradecido de lo que uno pueda construir, ¿ya? Esa es la invitación que yo les puedo hacer. En este tiempo tan difícil, es que tengan la esperanza de que va a venir un tiempo mejor, y a descubrir sus vocaciones, porque la vocación uno la va descubriendo en la medida que se dispone a experimentar situaciones en la vida. Muchas gracias, don Dani, por tu tiempo. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, muchachos, que estén muy bien y que tengan una linda semana de la vocación.